Bienvenidos al podcast del día 3 de noviembre de 2023. Un día como hoy, en 2020, recordad que fue cuando, antes de que se cerrara el escrutinio, salieron tanto Donald Trump como Joe Biden proclamándose vencedores. Recordad todo el lío que se formó después. Aquello de cómo quitaban las vallas para que entrara la gente al Capitolio, cómo culparon a Donald Trump de haber incitado a dar un golpe de estado a pesar de que hay un vídeo en el que Donald Trump salía diciendo por favor, iros a vuestra casa, no hagáis eso. Hay una suerte de material audiovisual que se ha ido viendo, ¿no?, con el paso del tiempo, que era de que, bueno, de aquí de repente en la urna esta empiezan a recontar y solo salen votos por correo para el Partido Demócrata. Luego eso tan divertido que hubo después, con el tema de que salían los apoderados diciendo es que no nos dejaron estar presentes en el recuento. Y todo aquello que eran fake news de cierto laptop del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, con el tiempo se demostró que era verdad y hubiese sido decisivo en la campaña, pero en aquel entonces tanto Meta como la antigua gestoría de Twitter antes de que Elon Musk la comprara y por supuesto los medios de comunicación mainstream dijeron que era un bulo y que además era campaña sucia de los republicanos. ¿Qué hubiese pasado, no? Si hubiese habido más transparencia y las cosas se hubiesen hecho de otra manera. Pues que Donald Trump hubiese continuado en la Casa Blanca y probablemente muchos conflictos que hemos visto no hubiesen tenido lugar, no se hubiese producido aquella salida estrepitosa, aquella retirada vergonzante de Afganistán, porque sí tenía previsto irse, pero no de esa manera, y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero llegaron los pacifistas del Partido Demócrata, los que nunca tiran bombas, los que nunca deportan inmigrantes, los que nunca declaran guerras, y el mundo es su lugar mucho mejor, mucho más inclusivo, mucho más feminista. ¿Dónde va a parar? Ya consiguieron el gran objetivo, que era quitar a aquel malvado y peligroso Donald Trump que iba a apretar el botón de la bomba nuclear. Hoy tenemos numerosas noticias de economía, con lo cual hoy he quitado bastantes noticias de política nacional y he reducido la política internacional a una única noticia, solo vamos a ver una, que es sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Todo lo demás que veremos después será de economía porque nos vamos a tener que extender bastante. Y no es para menos porque, como ya sabéis, el gobierno ha llegado al acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña de la condonación del 20% de la deuda y eso ha provocado un efecto dominó tremendo que lo veremos en el bloque de economía, es decir, a cierre del podcast. Vamos a empezar con la política nacional y justamente lo vamos a hacer con una protesta de Vox a colación de la crisis migratoria que estamos viviendo, con algo que hace unos pocos años hubiese sido de sentido común y que en estos tiempos extraños que nos toca vivir, pues puede parecer hasta extraño, que es la devolución en caliente, la expulsión inmediata de aquellas personas que acceden de forma ilegal a nuestro país, algo que en otros países donde no tienen los mismos complejos se lleva haciendo desde siempre. Tú entras de manera ilegal, a ti se te deporta. Fácil y sencillo. Si quieres acceder al país, lo tienes que hacer llamando a la puerta. Vox exige al gobierno la expulsión inmediata de los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a España, escribe Robert SR para La Bandera. El partido también solicita la suspensión inmediata de cualquier pago destinado a cualquier ONG que opere en Palestina. Recordad que el gobierno español ha regado con más de 900 millones de euros dos ministerios de igualdad, supuestamente a Palestina, para la Franja de Gaza, pero ya sabemos que la Franja de Gaza la controla Hamás. Y ya sabemos que la ayuda humanitaria no termina de llegar, que el dinero lo gestiona Hamás. Sabemos también que llegaron a sacar las cañerías con las cuales se preveía poder dotar de agua corriente a todos los palestinos que residen en la Franja de Gaza para convertirlo en lanzacohetes. Y hay vídeos de ello, de cómo están sacando las cañerías, cómo las cortan, cómo las transforman en lanzacohetes. Con lo cual, no tiene sentido enviar ayuda porque es alimentar a los señores de la guerra terroristas de Hamás. Todo el dinero que vaya a parar allí, por mucho que tú lo dones con la mejor de las intenciones, va a acabar donde va a acabar. Es sabido, ¿no? El grupo parlamentario de Vox en el Congreso registró en la jornada de ayer una proposición no de ley para bloquear la invasión migratoria ilegal que amenaza a España. En el texto, la formación asegura que es necesario poner fin a todas las políticas de efecto llamada y trasladar un mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España. Y el problema de pretender solucionar la gran bolsa poblacional que se genera en África, permitiendo que pasen cada X años una cantidad de varios millones a Europa, es que tú no solucionas el problema. El problema lo que estás haciendo es postergarlo.
Pero lo que está claro es que en África no hay una salida laboral para estas personas, no les es propicio su propio país, se tienen que marchar de su tierra y al mismo tiempo tienen una tasa de natalidad muy elevada. La solución sería, en lugar de estar continuamente enviando para allí todo tipo de recursos que impiden que surja allí una incipiente industria, una agricultura que pueda funcionar, los alimentas, se les das todo lo que necesitan, crecen y no tienen una solución en su país. Porque nosotros podemos pensar, y tendría sentido, ¿no? Con la mejor de las intenciones, oye, el excedente de todo nuestro sistema europeo, ganadero, agrícola, etcétera, que está hipersubvencionado, como por ejemplo el lácteo francés, que se producen toneladas y toneladas de leche en Francia, que luego no tiene una salida al mercado laboral, lo convertimos en leche en polvo y se lo regalamos a África con la idea de, mira, les estamos ayudando para que no se mueran de hambre. El problema de ello es que el ganadero africano no puede competir con esa leche en polvo que es gratis, literalmente. Porque no se la compran, porque ya tienen la leche en polvo, ¿no? Que les mandan desde Europa. Así con todo. Cuando lo que deberíamos hacer es intentar ayudar a África a poder tener un desarrollo que les permita, lo primero, poder vivir en su país, porque a nadie le agrada marcharse de su país. Y lo segundo, pues que con ese desarrollo cultural, con ese desarrollo económico, reduzcan su tasa de natalidad. En los países que están por desarrollar, tu riqueza depende de cuántos hijos tengas, porque más hijos supone más gente que puedes poner a trabajar. Y en cambio en los países desarrollados, tú aplicas una fórmula que es diferente. Tú tienes pocos hijos, pero te encargas de garantizarles una muy buena educación, de que tengan de todo, para que de esta forma, pues ya cuando se incorporen al mercado laboral, tengan una serie de salidas y de garantías. Y no tienes ningún sentido el mantener a África o colaborar con los caciques que tienen ellos allí o mirar para otro lado con el tema este y decir, no, que pasen tantos, pero si es que te da igual, porque en unos años van a volver a tener otro excedente poblacional que va a empujar hacia arriba. Y eso va a ser un problema que hasta que no se den las condiciones para que se puedan quedar en África, no se va a arreglar. Continuamos. Vox exige al gobierno que deje de eludir sus responsabilidades, ya que debe expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro país. Y además, se propone la eliminación de todas las ayudas públicas a inmigrantes ilegales y cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal. Que esta yo creo que es la madre del cordero, que es el quid de la cuestión. ¿Cuánta gente no se está lucrando con este tema, con este drama humanitario? No penséis únicamente en las ONGs. Pensad en todos esos hoteles, establecimientos a los que se les paga generosamente para que alojen a toda esa población inmigrante ilegal que no cabe en los CETIs, y pensad también en la manutención, la comida, pensad en todo el dinero que se está moviendo, monitores, educadores sociales, etc. Más por supuesto las ONGs, claro está. Por eso tenemos ese problema de que hay un interés. Hay un interés más el dinero que viene de Europa, más el dinero que viene del gobierno central, como los 50 millones que otorgó Escrivá, que luego un porcentaje sí que irá a su alojamiento y manutención, pero hay otra parte que, como todos imaginaréis, se pierde. Eso es como cuando te abordaban en la calle los de ACNUR. Oye, mira a este niño refugiado, si no donas es culpa tuya. Y él te lo vende como, no, yo estoy aquí haciendo un voluntariado. No, tú no estás haciendo un voluntariado. Tú estás cobrando por conseguir afiliados. Esto es un negocio que tenéis. Entonces, si se corta el grifo del dinero, el problema se corta de raíz. Seguirá entrando gente que venga con su contrato de trabajo, con carta de invitación, etc. Pero todos esos que entran de manera ilegal, atraídos por las pagas, más todos aquellos que cooperan porque ganan dinero con ello, desaparecerían. Entonces, sería la manera adecuada de arreglar este problema. El texto también reclama que ningún Estado promueva oleadas masivas de inmigrantes y crear plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión Europea. La proposición de Vox incluye 19 puntos dirigidos al gobierno de Sánchez, en los que se incluye la suspensión de forma inmediata de cualquier pago destinado a Palestina o cualquier ONG que opere en dicho territorio, lo cual va a dar igual porque realmente al PSOE le interesa esta situación, les propicia. Investidura, pactos y amnistía en directo. El 89% de la militancia de Esquerra apoya el pacto con el PSOE. Vamos a ver más noticias de esta índole. Tenemos también que Junqueras, la comenté en el vídeo de mi canal principal, pero bueno, la vamos a volver a ver. Exultante tras la quita de la deuda es meter en el bolsillo 2.000 euros a cada catalán, que saldría del bolsillo de los demás. Y luego tenemos también que Carles Puigdemont está intentando bloquear la investidura, ahora no está contento, quiere sacarle más concesiones. Tenemos también que el Constitucional prevé
que no podrá pronunciarse sobre la amnistía hasta el 2024. Estas 4 noticias son las que vamos a ver de este bloque y luego ya pasaremos a qué es lo que pide Bildu, que os va a sorprender para mal. O bueno, no creo que os sorprenda realmente. Investidura, pactos de amnistía. El 89% de la militancia de Esquerra apoya el pacto con el PSOE. El PSOE no ha logrado todavía cerrar los acuerdos necesarios para investir a Pedro Sánchez, pero lo ha cerrado con Esquerra. Que por cierto, ya lo veremos luego, pero que Junqueras dijo que no, que durante toda la legislatura quieren sacar más cosas, que si no rompen el gobierno. Las negociaciones continúan y está previsto que los socialistas registren este viernes en el Congreso la ley de amnistía. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha asegurado esta mañana que la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico es como si metieran 2.000 euros en el bolsillo todos los catalanes, que para meterlo hay que sacarlo al bolsillo todos los demás. La gente que no está escuchando ha de saber que estos 15.000 millones más o menos vienen a representar unos 2.000 euros para cada bolsillo. Bueno, pues bien, 2.000 euros menos de deuda por cada ciudadano y ciudadana de este país en referencia a Cataluña. También ha hablado sobre el referéndum de autodeterminación para asegurar que es inevitable, ironiza con el PSOE. Pero claro, por otra parte, Carles Puigdemont ahora está presionando que quiere más cosas. ¿Por qué está presionando ahora de repente Carles Puigdemont? Porque siente que le están sacando más concesiones los de Esquerra y que eso les puede llegar a penalizar de cara a las próximas elecciones a la Generalitat. El trato de favor del PSOE a Esquerra bloquea el acuerdo final. Carles Puigdemont sigue aumentando las exigencias para pactar. A pesar que desde Moncloa se vendía a la buena marcha las conversaciones, la desconfianza entre los de Carles Puigdemont por el trato a favor a Esquerra, oficializado este jueves, bloquea el acuerdo final. Desde que diario explican que en Junts existe un malestar indisimulado con Moncloa al considerar que Sánchez está dando prioridad y fortaleciendo a Esquerra. Y ahora vamos a ver un caso de falta de independencia del Poder Judicial y más especialmente vamos a ver cómo está todo atado y bien atado. El Constitucional prevé que no podrá pronunciarse sobre la amnistía hasta el 2024. ¿Dónde está el problema de todo esto? Vamos a jugar con las fechas. ¿Para cuándo han anunciado la sesión de investidura de Pedro Sánchez? Para el 8 y 9 de este mes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si Sánchez puede hacer esto antes, conceder la amnistía, ya contaría con los apoyos de Junts y de Esquerra para su sesión de investidura y lo que diga después el Constitucional va a ser irrelevante porque la amnistía ya se habría aplicado, con lo cual Sánchez ya sería presidente. ¿Quién preside el Tribunal Constitucional? Cándido Conde Pumpido. El Tribunal de Garantías no cree que pueda responder a una posible cuestión de inconstitucionalidad que plantee el Supremo hasta los primeros meses del próximo año, y mientras tanto en el ámbito judicial crece la indignación. Aunque en el Congreso va a comenzar a tramitar de manera inminente la proposición de ley de amnistía, su recorrido hasta que se publique será bastante más largo. El Tribunal Constitucional no prevé que la norma llegue a su mesa antes de los primeros meses del próximo 2024, lo cual implica que hasta entonces se mantendrán en vigor las cosas judiciales, pero con Sánchez de presidente. Fuentes del Tribunal de Garantías consultadas por Voz Populi consideran que el trámite se dilatará durante meses, teniendo en cuenta que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y también por el Senado. Mientras tanto, los tribunales que tienen abiertas causas relacionadas con el procés mantendrán la instrucción de los procedimientos. Se prevé que la amnistía que ha negociado Moncloa con sus socios independentistas no solo afecte a Carles Puigdemont, quien también está procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo, sino también a otros procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional. Y ahora, cerrando ya el tema de las negociaciones con Junts y Esquerra, vamos a ver qué está pidiendo Bildu. Los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia, la libertad de 77 etarras y el regreso de los fugados. Era de esperar, ¿no? Era de esperar. Si para los que llevaron a cabo actos de terrorismo de Tsunami Democratic y de los CDRs va a haber una amnistía, si para los políticos que malversaron y cometieron un delito de sedición va a haber una amnistía, era de esperar que desde País Vasco los partidos independentistas pidan también lo suyo. En plenas negociaciones de Sánchez para la investidura, la red de presos de ETA pone sus reclamaciones sobre la mesa, peticiones que serán recogidas por Bildu, PNV y Podemos, socios todos ellos del ahora presidente en funciones. La plataforma SARE de apoyo a los presos etarras ha lanzado una campaña para reclamar avances en materia penitenciaria.
Aunque celebra los logros obtenidos en los últimos años bajo el mandato del socialista, durante los cuales se ha puesto fin a la llamada política de dispersión con el traslado de los condenados a las cárceles de País Vasco, los presos piden más. Su manifiesto, que distribuyen por distintos puntos del País Vasco, suma 1000 adhesiones a día de hoy, entre ellas las fuerzas políticas antes mencionadas aliadas del Ejecutivo. Para seguir avanzando es necesario ir cerrando las puertas que nos perpetúan en el pasado y abriendo aquellas que nos ayudan para dar salida a la problemática de los presos, refugiados y deportados vascos. Refugiados y deportados. Claro, son blancas palomas. No es que pegaran tiros por la nuca ni que pusieran bombas. Eran pobres chicos activistas. Es que es lo mismo que se esgrimió con los de Tsunami Democratic. Sí es verdad que secuestraron el aeropuerto del Prat, que cortaron autopistas, que apedrearon a policías, que quemaron coches patrulla, que quemaron contenedores y que reventaron lunas, pero claro, tenían una reivindicación política. Y hablábamos, y lo dijo de hecho Girauta el otro día en Colón, esto es una legitimación de la violencia y de que la ley ha caído. Claro, si tú dices hay una diferencia de grado, los de la ETA mataban, aparte de lo otro, pero claro, es entendible que digan, si estos pueden, nosotros también. Si para estos hay amnistía, para nosotros también. Era la consecuencia lógica. Era de esperar totalmente. El plan que lanza ahora el entorno de los presos de ETA ante la inminente investidura de Sánchez se prevé ya la próxima semana, implicaría poner en la calle mediante tercer grado a 110 presos que actualmente cumplen condena. La sociedad civil convoca una manifestación este viernes frente a la sede del PSOE en Ferraz. Centenares de personas de la sociedad civil han anunciado que acudirán la tarde de este viernes a las inmediaciones de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para protestar contra la amnistía. La convocatoria comenzará a las 19 horas frente a la sede de los socialistas y ha nacido de manera espontánea por jóvenes ciudadanos hartos de las mentiras y traiciones de Pedro Sánchez. Me parece una buena iniciativa, pero no creo que deba de ser para un solo día. Yo creo que la ciudadanía está plenamente legitimada para una huelga general. Una huelga general, pero el problema es que precisamente la gente de derecha siempre dice yo es que tengo que trabajar, yo es que estoy ocupado. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que es muy complicado. Como que de alguna forma se entiende que las manifestaciones, las huelgas y todo eso son patrimonio de la izquierda. Y cuando se manifiesta la derecha, sí, una concentración, estamos aquí 1 hora, 45 minutos de reloj, que no me tengo que ir, que tengo planes. Y ya está, y ahí queda la cosa, una concentración. La izquierda no. La izquierda te corta las calles, paraliza todo, se tira numerosas horas en una calle, se notan los efectos económicos porque por ahí no transita el tráfico, porque por ahí no hay actividad económica y consiguen alguna que otra conquista. Lo logran, ¿no? En cambio la derecha no es capaz de movilizarse de esa manera. Algunas plataformas como Hércules, Revol o Dolça Catalunya se han sumado a la convocatoria que espera a una presencia multitudinaria de españoles contrarios a la amnistía y a las cesiones a los separatistas. Y el sindicato Solidaridad, por su parte, estudia la forma de convocar una huelga general, es un deber rebelarse. No ya es que sea un deber, sino que es la única alternativa, porque claro, a menudo la gente delega, oye, no hay ningún juez que investigue esto, no hay ningún fiscal que acuse, no hay nadie que lo haga otro. Yo ya he cumplido porque cada 4 años meto un papel en la urna y ya con eso está todo hecho. No. Si nosotros nos manifestamos, cualquier juez que tenga vocación y esté ahí porque cree que tiene que servir a la ciudadanía y que se respete el imperio de la ley, se va a sentir respaldado por el pueblo y va a tirar para adelante. Ahora, si los jueces y los fiscales son los primeros en ver que hay una desidia por parte de la población, un desinterés, que no hay una motivación por hacer presión contra el gobierno, por hacer de contrapeso y tal, ellos no se van a pringar. Ellos no lo van a hacer. Bastante que desde Manos Limpias han denunciado a Sánchez y bastante que hubo 20 fundaciones que en Colón hicieron la concentración el domingo pasado y bastante que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho un informe y se va a reunir este lunes para ver qué pueden hacer contra la amnistía. Bastante es. Para el poco apoyo popular que hay. Continuamos. El sindicato Solidaridad está estudiando la forma legal de convocar una huelga general en España en protesta por la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas separatistas que conlleva la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña, el traspaso integral de Rodalies, entre otras cesiones, para seguir en el poder. De esto también decían que no se podía el gobierno, ¿eh? Pero bueno, tampoco
tenía cabida la amnistía en la Constitución y mirad. La organización ha señalado a través de X que el derecho a convocar una huelga está en España muy restringido y prácticamente limitado a comisiones obreras y UGT, pero estudia la manera en la que poder llamar a los trabajadores a un paro general por la traición a España de Pedro Sánchez y de todo el PSOE. Es un deber de los españoles darse de baja de cualquier partido, asociación o sindicato que no condene esta vergüenza. El secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha señalado en declaraciones a la Gaceta que no van a mirar para otro lado cuando el PSOE, a cambio de un sillón, regala 15.000 millones de los impuestos a todo el separatismo. Así ha denunciado el trato de favor al secesionismo mientras se persigue como delincuente a cualquier ciudadano ante una pequeña multa o retraso en el pago. Totalmente de acuerdo. Pepa Millán, por su parte, portavoz de Vox en el Congreso, el PSOE ha entregado la gobernabilidad de España a los que dieron un golpe de Estado. La portavoz de Vox en el Congreso alerta de que se ha pactado el desmantelamiento de la nación. Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso de los Diputados, ha avisado en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana de los peligros que entraña la ley de amnistía pactada entre el Partido Socialista y Esquerra. Una ley que supone dar la espalda a los españoles que pararon el golpe en 2017, a los policías agredidos por el terrorismo callejero, a los jueces señalados por la turba separatista y a los españoles honrados que cumplen con la ley y sus responsabilidades. Y aquí estaría adjunto, pues, el vídeo donde ella ha hecho estas declaraciones. Asimismo, la formación ha resaltado otras decisiones adoptadas estas últimas horas, entre las que se encuentran la solicitud de un Consejo de Gobierno extraordinario en las comunidades en las que cogobiernan para aplicar los mecanismos disponibles para parar el golpe de Sánchez desde esas instituciones. Y además, el partido registró en el Congreso y el Senado una reforma del reglamento para que no se acepten aquellas proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno con el único fin de eludir los informes preceptivos que conllevaría a presentar los proyectos de ley. Vox ha confirmado que acudirá a todas las manifestaciones convocadas por la sociedad civil. Y a la próxima se espera que acudan tanto Vox como Partido Popular. Entramos ahora en materia de política internacional. El ejército de Israel parte en dos la franja de Gaza y acelera el aniquilamiento de terroristas de Hamás en la ciudad de Gaza. Netanyahu recuerda que la guerra será larga y difícil. Por cierto, Netanyahu ha caído un montón en popularidad. Recordad que él ya estaba muy mal en popularidad antes de que ocurriese lo de Hamás, aquella barbaridad donde secuestraron a casi 200 personas, donde asesinaron a más de 600, donde lanzaron 5.000 cohetes. ¿Qué ocurre? Que a partir del gobierno, estaba siendo investigado por corrupción su partido. Él había intentado dar una reforma de la justicia que vulneraba la separación de poderes. Estaba muy en entredicho. De hecho, él ya se estaba apoyando en los sectores ultraortodoxos, en partidos ultraortodoxos para poder sostener su gobierno. Y a raíz de estos sucesos, suele ocurrir que el pueblo se une contra un enemigo común y dejan apartadas sus diferencias. Hizo un comité de guerra e incluyó a los líderes de la oposición en dicho comité. Hizo un gobierno de concentración para la especial situación que están viviendo. Pero, al no lograr unos resultados que presentara la ciudadanía israelí, nuevamente su popularidad ha vuelto a caer, pero además esta vez en picado. O sea, si lo que habíamos visto es una caída progresiva de la popularidad de Netanyahu, ahora estamos viendo que había aumentado levemente por la supuestamente contundente respuesta que iba a dar, pero como no están considerando que hay resultados, y encima es que para colmo, ante la falta de resultados hizo algo muy feo que no se debe hacer bajo ningún concepto, que es responsabilizar, echar balones fuera. Y a él no se le ocurrió otra cosa que publicar en X, en Twitter, un tuit desautorizando al ejército. Ya sabéis que ellos tienen su sistema de inteligencia para el exterior, que es el Mossad, su sistema de inteligencia interna, tienen sus cuerpos y fuerzas de seguridad, y luego aparte tienen unas fuerzas armadas que están compuestas por en torno a unos 130.000 soldados, más en torno a unos 300.000 reservistas, porque en Israel todos están obligados a hacer la mili, 3 años los hombres, 2 años las mujeres, y luego estás en reserva hasta los 40 años, con lo cual tienen pues un ejército muy grande para un país que tiene poco más de 8 millones de habitantes. Estamos hablando de un país que en algunos momentos de su historia ha llegado a destinar el 26% de su PIB a gasto militar. Y por lo tanto tienen una de las fuerzas de seguridad más avanzadas, no de Oriente Próximo, sino de todo el mundo.
Es uno de los ejércitos más modernizados y sofisticados. También con una de las mejores redes de inteligencia. ¿Qué pasa? Que él en su tweet echó mierda a los militares. Y les dio a entender como que tanto lo que pasó como la falta de resultados es culpa de los militares. Y el problema es que Israel, por lo que se conoce como efecto asedio es cuando entiendes que tu entorno te quiere destruir. Por el efecto asedio de que sus vecinos no están conformes con la existencia del Estado de Israel, hace que tengan una concepción muy positiva de las Fuerzas Armadas. Algo que puede resultar chocante en España, donde por culpa sobre todo de los sectores progresistas se ve al ejército como una reminiscencia del franquismo, que no lo es, para nada, todos los países tienen sus Fuerzas Armadas, pero bueno, en España somos muy de ir al revés del mundo, pero es que Israel peculiarmente es un país que le tiene mucho respeto al ejército. Y que él pusiese ese tuit ha sido seguramente una de las peores decisiones que ha tomado. Y ya sabéis que ya Netanyahu estuvo en su momento el de presidente, que se fue y volvió. Y probablemente estemos hablando de su peor error político, ese tuit. Fijaos si ha sido un error ese tuit, que en menos de 24 horas lo borró. Pero lo borró cuando ya toda la prensa nacional e internacional se había hecho eco de que Netanyahu estaba diciendo, ¿no?, que había sido culpa del ejército. Cuando probablemente el ejército incluso estuviese mandando informes de mira que tememos que pueda pasar esto, mira que hay tensión, mira que hace tiempo que no se mueven, mira que no sé qué. Y como siempre los políticos, no, pero es que si desplegamos el ejército igual el festival no sale bien, no, es que si no sé, ya sabéis, ¿no? Pues políticos haciendo politicadas. Y para colmo, pues desautorizándolos por Twitter a los militares, que eso yo creo que ha sido, pues bueno, un poco lo que ha colmado el vaso de la paciencia de los israelíes. Este 3 de noviembre de 2023 se confirmó que Tashal ha partido en dos la franja de Gaza y tiene rodeada completamente la populosa ciudad. Un día más, Israel combina este viernes los bombardeos con operaciones terrestres. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Herzi Halevi, confirma que sus tropas rodean Gaza. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes afirmó además que las tropas israelíes están profundizando la ofensiva terrestre y alcanzando logros. En términos similares se ha expresado Benjamin Netanyahu, quien aseguró que sus tropas avanzan. Tened en cuenta también, porque claro, a nosotros Israel nos suena algo que está muy lejos y no entendemos muy bien cómo funcionan las cosas en un país tan alejado. Israel tiene muchísimos problemas internos. Y es como... ¿Cómo os digo yo? Si nosotros tenemos un problema con Ceuta y Melilla, o sea, con Marruecos, a raíz de Ceuta y Melilla, y tenemos un problema luego interno con Cataluña y con País Vasco, vosotros pensad que en el caso de Israel tienen tres componentes étnicos más lo que ya había allí. Por un lado tenemos a los drusos. Por otro lado tenemos a todos aquellos palestinos, muchos de los cuales tienen la ciudadanía israelí, porque ya nació allí, tanto musulmanes como cristianos. Pero luego tenemos, ya lo diré, a los askenazis, que son aquellos judíos europeos que conforman la élite política y económica de Israel. Luego tenemos a los sefardís, que estarían representados en un número menor porcentualmente a los askenazis. En este caso hablamos de aquellos judíos de origen español y portugués. Y por último tenemos el grueso, que provienen de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Irak, Irán, Líbano y la India. Son todos aquellos judíos que a raíz de la ola de antisemitismo que se dio tras la creación del Estado de Israel, pies por polvorosa, huyeron a Israel. ¿Y qué pasa? Que Israel tenía los kibbutz, que eran estos centros donde era una especie de cooperativas agrícolas, donde se llevaban a aquellas personas que llegaban para incorporarlos al campo y educarlos en la idea de un Estado de Israel. ¿Por qué? Porque crearon un nuevo hebreo. Cada persona venía, pues unos hablaban árabe, otros hablaban español ladino, que es el idioma de los sefardís, otros hablaban ruso, otros hablaban... ¿Me entendéis, no? Y había que homogenizar todo eso. Pero hay un problema, unas desigualdades económicas galopantes. Y luego, para terminar de complicar todo esto, para terminar de que esto ya sea
el caldo de cultivo perfecto para que haya problemas. A raíz del siglo XIX, con la llegada a la modernidad, la mayor parte de los judíos avanzaron, igual que los cristianos, hacia el laicismo, hacia la implicación en la política, hacia todas estas cuestiones. Y esto creó una reacción en los sectores ortodoxos judíos que se volvieron ultraortodoxos porque entienden que el involucrarse en asuntos políticos es idolatría. Ya sabéis que el judaísmo condena la idolatría, el tema del becerro de oro, Moisés, tal, los 40 años por el desierto y todo ese rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen ahí una suerte de sectores ultraortodoxos que no se incorporan a determinados sectores económicos, que viven en sus propios barrios y que precisamente por no incorporarse al mercado laboral son pobres de solemnidad, no se quieren involucrar en los asuntos de Israel, en muchos casos son antisionistas, es decir, son israelíes, judíos ultraortodoxos que no creen en el Estado de Israel y que están continuamente torpedeando las decisiones políticas por considerar que es propio de malos judíos porque están idolatrando al Estado y a la política. O sea, como podéis ver, aquí tenemos un caldo de cultivo perfecto para que haya 40.000 partidos y que a la mínima cosita que salga mal, Netanyahu va fuera. Sumando todo esto, lo que os comentaba antes del tema de la corrupción, del tema del golpe que quería dar a la justicia, estamos hablando de un país que, por más que sea un país muy nuevo, es hiper mega heterogéneo. Bueno, y me faltan unos, ¿no? Que no los he mencionado. Están los Beta Israel. Los Beta Israel son etíopes que tuvieron que ser evacuados porque estos etíopes descienden del rey Salomón y la reina de Saba. Es decir, son judíos, pero son etíopes. O sea, que además de las diferencias culturales y tal, hay diferencias étnicas también. Unas desigualdades, hay el informe Gini, que mide la igualdad y la desigualdad entre los países, en España te da que está muy bien. O sea, que en España prácticamente todo el mundo tiene acceso a servicios básicos, que no hay una gran desigualdad, tal. En Israel no, en Israel la desigualdad es galopante, a pesar de que la renta per cápita de Israel es de $55.000 anuales. Nada mal. Pero claro, porque para hacer el promedio tienes que meter a los que ganan mucho y a los que ganan poco y haces lo metes en la batidora y te da 55.000. Pero hay gente que no vive bien. Y tenéis que entender que las ciudades israelíes se han ido haciendo a base de ir incorporando barrios y conforme la gente iba llegando los iba metiendo en esos barrios. Con lo cual igual tienes un barrio que está lleno de gente que son judíos pero vienen de Marruecos. Y otra gente que en cambio que llegaron primero porque eran los que venían de Europa, que son los que cortan aquí el bacalao. ¿Me entendéis? Entonces esto pues es un asunto complicado. Nosotros lo vemos como muy simple desde fuera, pero de simple no tiene absolutamente nada. Con el agravante, claro está, de que tienen en el sur del Líbano a Hezbollah y en la franja de Gaza a Hamas, y acá tardando por saco, y irán amenazando. Una locura, una auténtica locura. Economía. Vamos a entretenernos un poco en materia económica, voy a extenderme. Vamos a hablar de 5 noticias relacionadas con la cuestión de la deuda. Todas las autonomías se unen para pedir el mismo trato que Cataluña, menos las forales. ¿Por qué? Porque las forales no están obligadas a contribuir al fondo de compensación porque tienen su propia hacienda. ¿Qué está pasando aquí? Lo que tiene que pasar, si tú tienes 2 hijos y uno le das el jamón y al otro le das el tocino, al que le das el tocino te va a decir yo también quiero jamón. O hay jamón para todos o no hay jamón para nadie. Entonces ahí es donde está el problema, que esto pues si tú haces esta concesión, todo el mundo va a exigir que él también quiere. ¿Qué pasa? Que no hay dinero para todos. La mayoría se ha pronunciado preocupada sobre los pactos con Esquerra. La condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado, incluida en el acuerdo PSOE y Esquerra para la investidura, ha unido a comunidades gobernadas por el PP y el PSOE para pedir el mismo trato. El presidente castellano-leonés, Mañueco, ha anunciado este viernes que de confirmarse la quita de la deuda a Cataluña, su gobierno acudirá a la justicia y ha reclamado que un asunto como la condonación de la deuda autonómica con el Fondo de Liquidez Autonómico sea abordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente andaluz, Moreno, ve algo completamente indigno que Sánchez esté dispuesto a pagar cualquier cosa y cualquier precio por el sillón de la Moncloa. Y sin entrar en cifras, el hecho de referirse directamente a la quita para Cataluña, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha aprovechado para subrayar que su comunidad ha acreditado ser la peor financiada de España. O sea que están todo el mundo pidiendo dinero y esto es insostenible. Esto es algo imposible. Es algo que no... Pero bueno.
demuestra nuevamente la asimetría en la que vivimos, el agravio comparativo y cómo los que más protestan son los que más premios reciben y los que más leales son los que más palos se llevan en el lomo. Los sindicatos ferroviario y de maquinistas se oponen frontalmente al traspaso de Rodalies y anuncian movilizaciones, y el gobierno también miente en la cesión de Rodalies. Lo que era ilegal ahora no lo es. Vamos a empezar con los sindicatos. RC avaló este jueves un acuerdo de investidura con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez. Entre los compromisos que el condenado por el golpe Oriol Junqueras arrancó a los socialistas está el traspaso a Cataluña del servicio ferroviario de Rodalies. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendía en sede parlamentaria el pasado 17 de mayo que era ilegal. Pero bueno, lo que es legal o lo que no es irrelevante cuando gobierna el PSOE. Eso ya lo sabéis, y sobre todo no mintió, cambió de opinión. La ministra de Transportes no tiene ningún encaje legal posible, algo que ya había hecho con la misma vehemencia el 14 de octubre de 2022. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia a la infraestructura, no solo sirve para las cercanías, sino para el tráfico internacional. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que pueden mentir lo que les dé la gana, en cosa de 4 días cambiar el relato y no les penaliza, porque tienen votantes serviles, borregos, estúpidos y sectarios que van a transigir. Sí, lo siento, no respeto en absolutamente nada a los votantes del PSOE. No se merecen mi respeto, porque encima me están arruinando a mí y están arruinando a todos, porque esto sale también de mi bolsillo. Tienen a un grupo de sectarios que les van a votar, hagan lo que hagan y digan lo que digan, y saben perfectamente que pueden mentir y hacer lo que les dé la gana porque les van a seguir votando, independientemente de lo que hagan y lo que digan. Les van a votar siempre, con lo cual se pueden permitir estas licencias. Que no es legal, no importa, ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque cojo la ley, ¿qué pone aquí? A ver que yo lea. Es ilegal concederle el asunto de Rodalies a Cataluña. Pues mira, hago así. Ahora sí es legal. Y les votan. Y les vuelven a votar. Y da igual que hace 4 días dijese es ilegal, no se puede. No importa. Les van a seguir votando. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Tras conocerse el pacto, el sindicato ferroviario salió a mostrar su rechazo y avisó que ya prepara una hoja de ruta de movilizaciones de todo tipo, incluidas huelgas. En un comunicado, esta organización señala que el acuerdo entre PSOE y Esquerra supone utilizar como moneda de cambio a los trabajadores de Adif y Renfe en el proceso de negociación de la investidura, pero también significa una agresión contra las plantillas de ambas empresas. Por ello, el sindicato pide actuar de manera contundente. El gobierno también miente en la cesión de Rodalies. Lo que era ilegal ahora no lo es. Una vez más, el gobierno de Sánchez miente de forma flagrante para conseguir su único objetivo. Las mentiras del gobierno ya casi no son noticia, no lo son en absoluto, de hecho ya sabemos que mienten, pues no hay día que nos encontremos con lo que ahora llaman eufemísticamente cambios de opinión. Dentro del pacto con Esquerra para conseguir sus votos en la investidura de Pedro Sánchez se incluye el traspaso integral del servicio regional de Renfe en Cataluña. Y el problema es que por las mismas vías por las que circulan los trenes de cercanías, lo hacen los trenes que no son de cercanías, motivo por el que el gobierno hace apenas unos meses defendía que no era imposible traspasar Rodalies. Y la parte divertida, ¿sabéis cuál es? Que una vez tengan la competencia de las vías, y eso ya sea una competencia de Cataluña, pueden decir: ¿ah, que este tren viene de Madrid? ¿Ah, que este tren viene de Valencia? ¿Ah, que este tren va de Madrid a París pero pasa por Cataluña? Peaje. Peaje por usar vías catalanas. Da igual que lo hayamos pagado todos los españoles, da igual que los trenes los hayamos comprado con el dinero de todos los españoles, da igual. Si tú les cedes la competencia y las vías pasan a ser de ellos, pueden cobrar un peaje por usar esas vías. Perfectamente. Y va a resultar que además de PUTA ponemos la cama. ¿Qué vamos a tener aquí nosotros? Que haber pagado la construcción de las vías, que haber pagado los trenes para regalárselo todo a ellos y encima cuando queramos usar las vías pagar peaje. Pero Sánchez tiene que seguir en la Moncloa porque es Pedro el Guapo y tiene que estar en el poder. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendía en sede parlamentaria que no tenía encaje legal. Ustedes no hacen más que confundir a la ciudadanía a propósito, cuando acusaban de que querían hacer esto. Antes de las elecciones, el gobierno se negaba, por lo tanto, a entregar esas infraestructuras. Lo que antes era ilegal e imposible se convierte en legal, posible y bueno para España, porque lo que es bueno para Sánchez es bueno para España y para la convivencia.
La llave de Letamendi, pánico entre los inspectores a que Sánchez también regale la hacienda catalana. Yo aquí digo lo mismo que digo con el concierto vasco. Ojalá una hacienda para cada comunidad. Ojalá. No digo una central. Y diréis, ¿cómo que no una central? ¿Por qué no una central? Porque si tenemos una hacienda central, como la tenemos ahora, llega María Jesús Montero y te dice 27 impuestos. Este gobierno, en la pasada legislatura, 27 impuestos nuevos y subidas de impuestos. Lo han hecho, lo podéis buscar. Mirad en promedio cuánto dinero hemos perdido cada hogar. De la otra manera, con lo que la fórmula que plantean ahora, para los españoles de segunda, la hacienda central. Pero Cataluña su propia hacienda, País Vasco su propia hacienda, pero eso sí, luego queremos fondos del resto de Europa. O sea, perdón, del resto de España. O sea, nosotros no ponemos para la caja común, nosotros no ponemos para la cena, pero luego nos bebemos los cubatas que han pagado los demás. Para que se entienda. Pues para eso, una hacienda en cada comunidad, y las comunidades que sean deficitarias porque no les dé la gana hacer bien las cuentas, problema de ellos, y las comunidades que sí que tengan superávit porque sí que hagan bien las cosas, pues enhorabuena, te lo quedas, porque lo has hecho bien. No esto de ahora de, no, yo no pongo, pero luego recibo. No, yo quiero, que si no, no te apoyo en la investidura. No, cada quien con su hacienda. Ya está. Y luego veremos qué comunidades se saben gestionar y qué comunidades, por el contrario, son un ridículo. Ceder a Cataluña la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España generaría nefastas consecuencias. Quieren la llave de Letamendi, el edificio, papeles, ordenadores, información, lo quieren todo desde hace años. Encima de la mesa del pacto de investidura se encuentra otorgar la agencia tributaria de Cataluña al máximo poder. El culmen de las exigencias separatistas sería ceder a Cataluña la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España, es decir, un fuero similar al de País Vasco y Navarra. Vuelvo a decir, el agravio comparativo ya lo tenemos hoy en día con el cupo vasco. Pon uno, no se lo quieres quitar, no se lo quites, pon uno para cada comunidad. Ya está. Cada quien que recaude lo de él, cada quien que gestione lo de él. Ah, que tú quieres votar al PSOE y durante 40 años de forma sistemática votas al PSOE, que te den por culo. Y te lo comes tú. Y el desempleo te lo comes tú. Y la falta de infraestructuras te la comes tú. Y la falta de inversión te la comes tú. Y no responsabilices a otras comunidades que no votan por eso el resultado de que tú lleves 40 años votando al PSOE. A mí me iba a perjudicar. Yo vivo en Canarias. Aquí ahora, de milagro se ha echado al PSOE. Y esta coalición canaria con el PP. Pero esta es una región que típicamente vota al PSOE. Y los efectos se notan. A mí me perjudicaría, pero sería lo justo. ¿Por qué los madrileños tienen que andar pagándole la fiesta al resto de España? Que yo es una pregunta que siempre me la hago. Y yo no tengo ningún interés en Madrid, ni soy de allí ni vivo allí. Pero es una injusticia y es una canallada. ¿Por qué tienen que andar siempre los madrileños pagándole las cervezas a los demás, si ellos no beben? Bien, cabe recordar que actualmente las autonomías tienen plena libertad sobre impuestos propios, tienen cedidos impuestos como patrimonio y sucesiones, pero no disponen de capacidad normativa sobre sociedades, IVA, etc. Mientras el líder del PSOE y el de Junts se deciden, en la Asociación de Inspectores de Hacienda cunde el pánico. Un sector político determinado demanda la creación de una administración tributaria independiente. Y finalmente, y última noticia del día, y por ello, última noticia del podcast, Cataluña aumentó 62.000 millones su deuda con el Estado desde 2012, mientras Madrid la redujo a cero. En la última década, Cataluña se ha convertido en la comunidad autónoma que más ha aumentado su deuda con el gobierno central en términos absolutos, alcanzando la cifra de 62.620 millones. ¿Puede ser que fuese porque tienen en mente o tenían en mente que en algún momento iban a exigir a Sánchez que les redujese la deuda, que se la condonaran y estaban endeudándose a tope, sabedores de que en algún momento le iban a sacar la quita de la deuda? Así lo ha confirmado un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y es que la deuda de la Generalidad ha pasado a representar el 38,3% de la deuda total de las comunidades autónomas con la Administración Central, una única región. El pacto firmado por Esquerra y Sánchez para su investidura implica que desde el Estado se perdonarán 15.000 millones.
Decidme si no es conveniente que hayan ido disparando la deuda hasta que sea el 38% de la deuda de todas las comunidades con el Estado central y que ahora nos enteremos de que le perdonan eso. Es como muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, seremos muy mal pensados. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme.